Comenzamos en nuestra reunión leyendo el Salmo 23 y preguntándonos acerca de la frase de David, mi copa está rebosando, ¿no? Y decíamos que esa copa rebosante tenía que ver con las bendiciones de Dios. Mi copa está rebosando de bendiciones que Dios tiene para mi vida, que Dios me da. Y bueno, nos preguntábamos que a veces nosotros no sentimos que nuestra copa esté tan rebosante como David lo expresa en su experiencia allí en el Salmo 23, ¿no? Al hablar de bienaventuranzas, también tiene que ver con esto. Cuando buscamos en las distintas traducciones de la Biblia, muchas de ellas aparece bienaventurados los que, en otras aparece la palabra dichosos, en otras aparece la palabra felices, y en otras aparece en el sentido que vamos a utilizar más nosotros, que es bendecidos por Dios los que, el sentido de la bienaventuranza en cuanto a tener la certeza de que es parte de la bendición de Dios. Entonces, bendecidos por Dios los que tal cosa. Esa va a ser la idea. Y por eso vamos a estar hablando o pensando en esa copa rebosante de bendiciones, que a veces, como dije antes, no la vemos tanto para nosotros. A veces vemos que nuestro vaso está medio, como que no llega ahí al borde, ¿no? Y a veces le falta bastante. Así que bueno, nos propongo a que podamos conocer más de este tema de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Que puedas conocer más de este tema de las bendiciones de Dios para tu vida. Porque la triste realidad es que muchos que se dicen cristianos llegan toman relación, toman conocimiento con las cosas de Dios y después llegan a un punto en que se estancan. Me parece que llegaron hasta ahí, alcanzaron cierto conocimiento, hacen ciertas cosas, participan de ciertas actividades y bueno, y se conforman, y a veces con lo que se conforman es poco. Y aún a veces vemos a creyentes resignados a seguir en sus vidas como están, sin darse cuenta que tal la experiencia de David, su copa también puede estar rebosando. También puede ser tremendamente bendecido por Dios y darse cuenta de que Dios está bendiciendo su vida. Entonces, ¿querés vivir bajo la bendición de Dios? ¿En lo profundo de tu corazón anhelás que tu copa esté llena y esté rebosando? Bueno, te invito entonces a que podamos pensar en este tema, que hoy lo vamos a comenzar y nos va a llevar varias reuniones estar considerando esto, ¿no? Pero quisiera hoy dar el enfoque sobre el cual entonces vamos a estar pensando aún antes de meternos a analizar el tema de las bienaventuranzas en sí. Queremos entonces, partimos de la premisa que queremos que nuestra copa esté rebosando de las bendiciones de Dios. Queremos que los versículos, las palabras de Jesús, bienaventurados los que, o bendecidos por Dios los que, se apliquen a nuestra vida. Pero la verdad es que nos enfrentamos a ciertos desafíos antes de poder para poder llegar a entender y a disfrutar de esto. Por ejemplo, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes para que lo vayamos pensando, ¿no? ¿Cómo se ve una vida bienaventurada? ¿Cómo se ve una vida bendecida por Dios? ¿Cómo se avanza en esa dirección? De poder llegar a decir, bueno, mi copa está rebosando. Más aún de cómo hacer para llegar o cómo se avanza, por dónde se empieza. Porque a lo mejor estamos en un camino que no nos lleva a eso. Y hablando de camino, ¿qué hacer con todo lo que se nos interpone en el camino y que a veces dificulta que nosotros podamos decir o llegar a decir, mi copa está rebosando? Todos deseamos ser bienaventurados. Todos queremos ser bendecidos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestra iglesia. Oramos por eso. De hecho, estuvimos recién orando por eso, ¿no? Pidiéndole a Dios. Lo opuesto a ser bendecido o a estar bajo bendición es estar bajo maldición. Y realmente ninguno de nosotros quiere eso para nuestras vidas, ¿no? Bueno, ¿quién es el que conoce
mejor donde se encuentra la bendición de Dios. ¿Dónde encontrarnos? ¿Cómo encontrarla? ¿Cómo obtenerla? Bueno, indudablemente que el maestro de los maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dado que Él es el que mejor conoce ese tema, qué mejor que poder sentarnos a sus pies, allí en la ladera de la montaña donde Jesús empieza a hablar con sus discípulos y empieza a enseñarnos acerca de esto. Porque en Mateo capítulo 5 Jesús nos enseña, nos explica en qué consiste esto de ser bendecidos por Dios, de vivir bendecidos por Dios, de poder decir, mi copa está rebosando. Así que bueno, sigamos pensando, antes de ir al texto de Mateo. ¿Qué es una vida bendecida? ¿Cómo se ve una vida bendecida? ¿Acaso consiste en tener un matrimonio feliz para aquellos que estamos casados? ¿Podríamos decir que tener una vida bendecida es tener un matrimonio feliz? Bueno, pero ¿qué pasa con aquellos cuyo matrimonio no ha sido tan feliz, cuya experiencia no resultó como pensaban, ¿no? Justamente por las cosas que decía hace un ratito, hay cosas que se interponen en el camino. Una vida bendecida implica o significa tener hijos talentosos. Una vida bendecida consiste en tener buena salud. Una vida bendecida consiste en tener un trabajo satisfactorio, en tener estabilidad económica, en, no sé, cosas que deriven de eso, gozar de oportunidades para viajar. Vayamos a, por ahí, un ámbito más espiritual. Una vida bendecida sería poder ser partícipe de una iglesia saludable. Bueno, sin duda que todas estas son bendiciones valiosas. Como no puedo decir que esto no son bendiciones de Dios para nuestra vida. Son valiosas y muy valiosas. Y quizás si yo les preguntara a ustedes, podríamos añadir e ir pensando otras cosas más a esto que he mencionado. Pero pensemos en esto. ¿Están de acuerdo en que eso que mencioné recién, esta lista que hice, son bendiciones de Dios? ¿Están de acuerdo en eso? Bien. Pero pensemos en esto, ninguno de estos regalos que Dios nos puede dar, y que recién he mencionado, y otros que podríamos agregar, ninguno de esos está incluido en la descripción que nuestro Señor Jesucristo hace de una vida bienaventurada. Ninguno. Ahora en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. No vamos a empezar a analizar todavía, estamos haciendo el prolegómeno, la introducción, el contexto. La entrada en calor, dicen acá, sí. Mateo capítulo 5. Jesús no dice, bienaventurados los que tienen un matrimonio feliz, sino que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús no dice tampoco, bienaventurados los que gozan de buena salud, sino que dice, bienaventurados los que lloran. Jesús no dice, bienaventurados los que tienen un buen trabajo y estabilidad económica, sino que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y podríamos seguir, ¿no? Ya saben, ya entienden de lo que estoy hablando. De acuerdo a las palabras de Jesús, aquí en Mateo capítulo 5, las mayores bendiciones no se encuentran en los lugares donde normalmente las buscamos. Porque si yo les empezara a decir, empecemos a agradecer por las bendiciones de Dios, indudablemente que nuestros agradecimientos pasarían por los temas que mencioné hace un momento. Y está bien que sea así, pero nos dice Jesús aquí que el tema, el camino y la bendición verdadera de Dios no consiste tanto en esas cosas, no se encuentran en los lugares donde normalmente las buscamos, sino más bien en lugares que, en un principio, quizás no estemos tan dispuestos a explorar. Los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen persecución. Sin embargo, si cambiamos en el bienaventurado, como dijimos hace un ratito, y decimos,
bendecidos por Dios, los que menciona Jesús aquí, nos daremos cuenta que en verdad, en realidad, en el fondo, hermanos, la cosa viene por otro lado, no por el lado de lo que nosotros consideramos que son las grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. Entonces empecemos hoy, hermanos, a abrir nuestra mente a eso. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Todos queremos decir, mi copa está rebosando de bendición. Pero ¿en qué estamos pensando? ¿Y en qué piensa Dios respecto de este tema de la bendición? Las bienaventuranzas, las bendiciones, son contrarias a nuestra intuición. Nosotros intuitivamente pensamos en las que dijimos hace un rato, en la salud, en la economía, en el trabajo, en la familia, etc. Ser pobre no significa no tener recursos, el ser pobre que dice Jesús acá, ¿no? Nadie quiere eso, pero Jesús habla de un tipo de pobreza que nos hace ricos. Llorar significa habitualmente para nosotros experimentar un gran dolor, por eso lloramos, un desengaño, no sé. Y jamás eso estaría en nuestra lista de deseos o de nuestro entendimiento de las bendiciones de Dios. Pero Jesús habla de un tipo de llanto que conduce al gozo. Entonces, abramos nuestra mente, hermanos. Antes de empezar a considerar lo que dice Jesús, abramos nuestra mente a lo que se refiere cuando habla de bienaventurados, cuando habla de la bendición de Dios para nuestra vida. Desencasillémonos de lo que nosotros consideramos que es la bendición de Dios. Dios me bendijo porque hoy logré tal cosa. Está bien, es parte de la bendición de Dios. Pero no es la base, el fondo, el sustento de la bendición de Dios para tu vida. Si no, vamos a estar como los que se sienten bendecidos, felices, dichosos, porque ayer ganamos un partido del Mundial. Y la semana que viene, o mañana nomás, sin ir mucho más lejos. Nuestro objetivo, entonces, el objetivo que les propongo para estar pensando en esto es que podamos progresar en nuestra vida. A veces decimos progresar en nuestra vida cristiana. De hecho, el libro hace agrega ese adjetivo, ¿no? Nuestra vida cristiana. Pero no, es progresar en nuestra vida. El ser cristianos es lo que somos, ¿no? Entonces que podamos progresar en nuestra vida, y para hacerlo necesitamos tener una comprensión clara de a dónde tenemos que llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Cómo llegamos a ser bendecidos? ¿Qué es llegar a ser bendecidos por Dios? Pensemos en un momento en las aves. ¿Qué es eso? Un canario, ¿eh? Qué lindo el canario. ¿Cómo nos damos cuenta que es un canario? Bueno, así a primera vista, digamos que cuando uno ve el pajarito amarillo, por lo menos a mí lo primero que me viene a la mente es el canario. El cardenal. El cardenal que se distingue por su cabeza roja y esa cresta ahí de pelos parados, que es el cardenal. Podemos identificar a estos pájaros por el color de su plumaje, por ciertos rasgos distintivos que tienen. La forma del pico, el largo de las alas, bueno, en fin. Entonces, yo les presenté la imagen y ustedes dicen, este es un canario, este es un cardenal. ¿Cómo reconoceríamos a un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano que puede decir, mi copa está rebosando. A eso me refiero cuando digo un verdadero cristiano, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de una persona que vive bajo la bendición de Dios? El punto de partida para progresar en el camino, para progresar en nuestra vida, es saber que en verdad somos verdaderos cristianos. Pero ¿cómo reconoceríamos a un verdadero cristiano si nos encontráramos con uno? Bueno, yo les pregunto, ¿cómo te das cuenta que alguien es un verdadero cristiano? Algunas respuestas las voy a dar, y si a ustedes se les ocurre otra, pueden sumarlas, pero básicamente dos. Una, por lo que esa persona cree. Si una persona dice, yo creo en Buda, obviamente que ya descartamos que sea cristiano.
Y sigamos con la lista si quieren, pero no hace falta. Entonces, podríamos decir que reconocemos que una persona es cristiana por lo que cree. ¿Están de acuerdo? Esta es una buena respuesta. Así que explorémosla un poquito en la Biblia, a ver si está bien. Después de todo, Dios ha revelado ciertas verdades en su palabra que si alguien no las cree, no puede ser cristiano. De hecho, Jesús dijo, si quieren buscarlo, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, no por citar, podemos citar un montonazo de versículos, pero hablando de creer y que alguien se identifica o se demuestra como cristiano por lo que cree, en Juan 8:24, Jesús dijo: por esto les digo que moriré en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. O sea que es importante creer, es básico, es necesario, es indispensable creer, porque dice, si no creen, van a morir en sus pecados. En el 6:29 también habló de creer, ahí no va de vuelta en la hojita. Esta es la obra de Dios, dijo Jesús, que crean en el que Él ha enviado. O sea que si vamos por el lado de creer, estamos bien encaminados, porque alguien que es un cristiano cree en las verdades que Dios dice en su palabra acerca de Cristo. Muchos más versículos hay, como les dije. Pero también recordamos un versículo que todos ustedes conocen, que es el de Santiago 2:19, donde Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, bárbaro. Pero ten una cosa en cuenta, los demonios también creen y tiemblan, agrega él. Satanás cree en Jesús, los demonios creen en Jesús. Creen en que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Estamos estudiando en Lucas estos domingos atrás y vimos cómo el diablo trató de obstaculizar en todo momento la obra de Jesús, porque sabe quién es Jesús, sabe que Jesús es el Hijo de Dios, sabe que vino a esta tierra, sabe que murió por los pecados de los seres humanos, sabe que resucitó y sabe que ascendió y está a la diestra de Dios en la gloria. Satanás y los demonios saben eso, o sea, creen que eso es verdad. Todo eso está muy claro en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Y de hecho, si miramos en los evangelios, ¿quiénes eran los primeros que salían a la palestra a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios? Los demonios. Cuando Jesús quería expulsarlos, yo sé quién eres, le dijo un demonio a Jesús, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos 1:24 y otros pasajes. O sea, Satanás conoce la verdad acerca de quién es Jesús y lo que él han hecho, pero ¿cuál es la diferencia? Escuchen, hermano, escúchenme esto que le voy a decir. ¿Cuál es la diferencia? Satanás conoce la verdad acerca de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, pero se niega a someterse al señorío de Jesús. Se niega a someterse a su señorío para continuar él operando como el Señor autoproclamado de su propia vida. Y eso se replica en la vida de millones de personas, de seres humanos, que están en la misma situación. Quizás creen quién fue Jesús, quién es Jesús, y lo que dice la palabra acerca de Jesús. Pero mientras no se sometan a su señorío, de nada servirá. Ser cristiano es más que conocer la verdad. Es saber la verdad y actuar en consecuencia sometiéndonos al señorío de Cristo. Entonces, creer es un rasgo necesario, pero no suficiente para decir que poder identificar a alguien como cristiano. ¿Están de acuerdo? Bueno, si creer no basta, alguno dirá, bueno, vamos a los bifes. Entonces, vamos a los bifes, ¿qué hace? ¿Qué hace el que dice que es cristiano? Bueno, ese también es un buen punto de vista, porque Jesús, si volvemos a Mateo, en el capítulo 7, ya cuando está terminando el Sermón del Monte, en el versículo 24, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Entonces, el que pone en práctica, el que hace, entonces nuestro Señor también habla de las personas que trabajan en su nombre, que hacen las cosas que Él dice. Pero también vuelvo a insistir con lo mismo que dije respecto de creer. No alcanza con hacer. Porque si usted mira el versículo anterior, y podemos arrancar desde el 22, dice Jesús, antes de decirlo del 24, dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos muchos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor? Y entonces yo les declararé, dice Jesús: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores, pero hacedores de maldad. Y a juzgar por el contexto de lo que Jesús dice aquí, parece que esta respuesta suya ha de tomar por sorpresa a muchas personas que se pensaban que porque profetizaban en el nombre del Señor, porque aún echaban demonios o hacían milagros en el nombre del Señor, no eran lo que ellos pensaban. Algunos podrían señalar la labor que realizaron enseñando la Biblia, haciendo cosas para mejorar la sociedad. Yo era maestro de la escuelita de los chicos. Yo dirigía las reuniones. Yo no sé, pónganle el nombre de las cosas, lo que quieran, ¿no? Yo me involucraba en mi sociedad para hacer cosas buenas. En la cooperadora de la escuela, no sé, lo que se les ocurra, en la vecinal. Sin duda, estas son acciones buenas, a veces impresionantes, pero según Jesús, ninguna de ellas por sí sola es una prueba concluyente de que alguien pueda ser verdaderamente, o de que alguien sea verdaderamente un cristiano. Lo que haces para Jesús, por impresionante que sea, no demuestra por sí mismo que seas cristiano. Nabucodonosor fue instrumento de Dios para castigar a Israel. Y podemos decir que Nabucodonosor era, lo que sería hoy un cristiano. Dios permitió, Dios lo utilizó en su soberanía para hacer que haga su voluntad. E hizo algo que era lo que Dios quería, pero no podemos decir que fuera cristiano. Hermanos, entonces, cuando nuestro Señor se sienta con sus discípulos para hablarles de la vida bajo la bendición de Dios, cuando Jesús allí en la ladera de la montaña empieza a hablar y les dice: bendecidos por Dios los que, démonos cuenta de que no inicia la charla con una clase de doctrina respecto de lo que tienen que creer, ni tampoco empieza con un mandato misionero de la misión, de lo que tenían que hacer. En lugar de eso, Jesús inicia su enseñanza con la descripción de una persona que es ¿cómo? Es pobre en espíritu, que llora por sus pecados, que se somete en mansedumbre a la voluntad de Dios, que anhela crecer en justicia, etc. Por allí viene el tema de poder mirarnos y decir: mi copa está rebosando. Esa es la verdad y la realidad en la vida de una persona que es bendecida por Dios de verdad. Entonces, te invito a que abras tu corazón. Ahí vos donde estás con el Señor. Y pensemos que Jesús nos está hablando de este tema, y que nos hagamos algunas preguntas. ¿Son evidentes en mi vida? ¿Son evidentes en tu vida los rasgos distintivos de una vida bajo la bendición de Dios? Por ejemplo, dice por ahí: bienaventurados los pacificadores. ¿Soy una persona que procura la paz? Ahora bien, para procurar la paz, me pregunto: ¿hay paz dentro de mí? ¿O las personas con las que convivo experimentan tensión cuando yo llego, cuando yo estoy?
O cuando yo llego a algún lado, se tensa el clima por lo que yo experimento, lo que yo represento, la manera en que yo me relaciono con los demás. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz. Entonces, ¿cómo es nuestra realidad? Bienaventurados los de limpio corazón. Hace un rato Félix decía que la Biblia dice que David era un hombre con el corazón, conforme al corazón de Dios. Bueno, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Cuál es la condición real de mi corazón? ¿Hasta qué punto mi vida interior ha sido contaminada por la impureza? Porque dice, benditos por Dios los de limpio corazón. Dice también que son bienaventurados o bendecidos por el Señor los misericordiosos. Y bueno, la misericordia tiene muchos aspectos, ¿no? Pero a veces nos mostramos misericordiosos con uno que no conocemos y tranquilizamos nuestra conciencia con eso. Pero, ¿qué cuando se trata de los que tenemos a nuestro alrededor, cercanos, con los que estamos todos los días, ¿no? Es bueno, fácil, lo dice la palabra también, mostrarse misericordioso con los que nos hacen bien. Amar a los que nos aman, dijo por ahí Jesús, ¿no? Pero ¿qué pasa y cómo manifiesto mi misericordia con las debilidades de los que me han fallado? ¿Puedo decir que soy misericordioso? Cuando me fallan, ¿cómo me va con el tema de perdonar? ¿Puedo decir que soy misericordioso? Entonces, hermanos, y sin abundar demasiado ahora, porque como dije, estamos tratando de abrir nuestra mente a este mensaje que vamos a estar desarrollando. Cuando Jesús describe a una persona que es bienaventurada, ¿está describiéndote a vos? Dijimos que todos queremos decir mi copa está rebosando, que todos deseamos ser bendecidos por Dios, bienaventurados. Nos está describiendo a nosotros porque esto es ser bienaventurado. Y esto es profundo y confrontante. Rompe con la superficialidad de decir me siento bendecido porque tengo un buen trabajo. Es más profundo. Es más profundo. Ahora bien, y para cerrar por hoy, las bienaventuranzas nos muestran cómo se ve, cómo luce un verdadero cristiano, pero no describen el proceso por el cual uno llega a ser cristiano. Y acá vuelvo a los pajaritos que pusimos hace un ratito. Yo les puse la imagen del pajarito amarillo y ¿qué dijeron ustedes? Es un canario. Pusimos la imagen del otro y ¿qué dijeron? Ah, tiene cresta, tiene la cabeza roja y una cresta, es un cardenal. Y ahí empezamos a hablar de cómo reconocemos a un cristiano, ¿no? ¿Cómo reconocemos al pajarito? ¿Qué pajarito es? Bueno, por el color del plumaje, por esas características que vemos. Ahora bien, yo pregunto, ¿el canario es canario porque es amarillo o es amarillo porque es canario? Si yo pinto de amarillo a un gorrión, ¿se transforma en canario? Evidentemente que no. El canario es canario porque es canario. Y nació canario y porque es canario tiene un plumaje amarillo. Pero si yo agarro el cardenal que le mostré antes y lo pinto amarillo, te voy a decir, no, pará, pero este tiene cresta, algo no cierra. Y el cardenal lo mismo. Entonces, la naturaleza da origen al color y a la forma. Y para nosotros es lo mismo. Pero tenemos que entender esta distinción porque es importante para comprender correctamente la enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas. Un cristiano se reconoce por los rasgos distintivos que Jesús establece, pero esos rasgos son evidencia, no son causa. ¿Se entiende?
Esos rasgos son evidencia. Es evidencia de la bendición de Dios y del obrar de Dios, no la causa, porque si fueran la causa estaremos hablando de la salvación por obras. Jesús no dice acá, si vos sos misericordioso, entonces yo te bendigo. Vos no sos, agarremos otra, vos no sos manso y por eso sos mi hijo. La bendición de Dios se muestra en eso. El mensaje de Jesús no es si te humillas, si lloras por tus pecados, si te sometes con mansedumbre a Dios, si desarrollas un apetito por la justicia, tendrás el favor de Dios, tendrás su bendición y entrarás en el cielo. Tienes el favor de Dios cuando por medio del vínculo de la fe, Cristo llega a ser tu Salvador. Romanos 5.1 y otros tantos pasajes, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y ahí nos convertimos en hijos de Dios y tenemos la posibilidad de desarrollar esta vida que implica, que incluye la bendición. Cambia nuestra naturaleza, allí comienza nuestra vida cristiana. Al ser justificados por la fe en el Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Y este es, hermano, el punto en el que quiero dejar. Que si somos canarios, no tengamos que pintarnos de amarillo para ser canarios. Que se vea nuestro color amarillo y que los otros nos vean, y los otros nos vean y digan, ah, este es un canario. Que se vean nuestras características de vida y cómo Dios nos bendice de verdad, en lo que Jesús dice que es su bendición, y realmente puedan decir, este es un hijo de Dios que es bendecido por Él. Benditos o bendecidos por Dios los que, bueno, empezaremos la próxima a seguir a ir hablando de esto, hermanos. Que el Señor nos bendiga y bueno, que nuestra perspectiva vaya cambiando un poquito. La bendición de Dios se manifiesta de muchas maneras, pero la bendición de fondo, la bendición que realmente se mantiene más allá de las circunstancias de la familia, más allá de las circunstancias del trabajo, más allá de las circunstancias de la salud, es de la que Jesús nos habla. Y lo otro viene por añadidura. Y a veces se va también, porque el Señor permite que se vaya, y no quiere decir que el Señor deje de bendecirnos por eso, sino que es parte de su obra y parte de nuestro aprendizaje. Oramos y terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias por permitirnos compartir esta reunión, Señor, este culto de gratitud, este culto de oración, de intercesión. Señor, como siempre, seguimos clamando a ti y esperando tu obrar y tu manifestación prodigiosa, Señor, oportuna, buena. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por... Espero, Señor, haber sido instrumento tuyo para abrir nuestras mentes, para pensar que hay cosas más profundas y mejores para nosotros. Que no nos quedemos con la cáscara, que no nos quedemos con lo inmediato, Señor, sino que realmente podamos valorar el fondo de lo que tú quieres y lo que tienes para nosotros, para poder empezar a disfrutar, y Señor, que podamos realmente, junto con David, decir, mi copa está rebosando de tu bendición, Señor. Gracias, Padre, por esto. Te pedimos que nos sigas acompañando, dando entendimiento y dando el deseo de poder adorarte, servirte en todo momento. Nos despedimos en tu nombre, Señor, te rogamos que nos sigas bendiciendo, nos sigas acompañando y, Padre, como siempre oramos al terminar nuestra reunión de los jueves, que nos estés preparando y disponiendo para las actividades que hemos de tener el fin de semana en la iglesia, en las cuales podamos encontrarnos, en las cuales podamos disfrutar de estar juntos, Señor, de vernos, de estar ante ti, Señor, de adorarte, de servirte, de poder enseñar, predicar y aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.